Son ya las 8:39. Como habíamos anunciado, se encuentra con nosotros en RPP, aquí en Ampliación de Noticias, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien ha solicitado al Poder Judicial dejar sin efecto la resolución que concluyó la investigación preparación en su contra. Nos acompaña también junto a él su abogado, el doctor Midolo, está con nosotros para poder explicarnos en qué consiste, Julio Midolo, para explicarnos en qué consiste esta solicitud. Dicho sea de paso, la acusación penal en contra del exmandatario incluye una solicitud de 35 años de prisión al acusarlo por el presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal, es lo que dice la Fiscalía en perjuicio del Estado. Antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Kuczynski. A ver, yo voy a decir algo al inicio. Y es mi total indignación por la forma en que la Fiscalía ha tratado a dos trabajadores, colegas míos. Mi secretaria, Jesús Kisi, que ha trabajado conmigo desde el año 1980, y mi chofer José Luis Bernaola, que ha trabajado desde el año 98 conmigo. Han sido sujetos a un montón de indignaciones, a detención domiciliaria, a perder su trabajo. En fin, yo no quiero alargar la lista, pero es realmente una vergüenza que en un país democrático, como se supone que es el Perú, ocurran estas cosas. Ahora vamos al tema de qué es lo que busca la Fiscalía. La Fiscalía investiga, que investigue todo lo que quiera, pero no tiene derecho a eliminar, a aniquilar gente. Eso ya lo hizo con Alan García, a quien lo acusó de haber dado una conferencia que posiblemente fue financiada por Odebrecht, y lo llevaron a su muerte. Ellos hicieron eso. Y yo no quiero que me pase a mí eso, porque a mí estos señores me están condenando a muerte. 35 años, cuando yo ya tengo casi 85, son 120. Voy a ser el peruano más viejo. ¿Qué es esto? ¿A dónde estamos? ¿Estamos en la República Socialista de no sé a dónde bananera? ¿O estamos en un país donde hay ley? Las acusaciones son completamente falsas, y empiezan por una idea que es increíble, y es que no se hizo el trabajo. Ellos dicen que esto fue una coima. ¿Y de dónde sale esa idea? Aquí el señor Sepúlveda, que fue mi socio, el banco de crédito que estuvo en todas estas operaciones, y yo mismo, todos hicimos un montón de trabajo, porque yo creo que hay gente aquí que cree que la plata llega sola, ¿no? Entonces, cuando se hizo el ducto de Camisea, que es el que nos permite tener estas luces aquí hoy, esa es luz que viene de Chilca, no era cuestión de llamar al 800-35-3333 y pedir 500 millones de dólares, ¿no? Si quiere 500, marque el 1. Si no quiere, marque el 2.
Así no es. Estos son transacciones de banca de inversión que toman meses y a veces años de trabajo. Aquí ha habido trabajo real que culminó en emisiones hechas en Nueva York, una por Merrill Lynch, el banco de inversión quizás el más importante del mundo, y la segunda por Goldman Sachs, otro gran líder financiero. Tercera cosa que hay que notar aquí es que mirando este cuadro, Mávila, que estuvo en su programa. Sí, claro que sí. Después lo mostramos. No se preocupe, lo conozco y lo recuerdo. Claro. Dígame. Bueno, este cuadro de la Fiscalía dice que yo he recibido 12 millones de dólares de 2001 a 2015, o sea, 15 años de trabajo. Y pone obras como, por ejemplo, Nuevas Vías de Lima, donde yo recibí una fracción de lo que se pone aquí, y el trabajo se hizo años después de haber sido ministro. No hubo ningún contacto con la Municipalidad de Lima. El señor José Miguel Castro, gerente de la municipalidad, dijo que él vino a mi casa a promover el proyecto. El documento está en el expediente fiscal, ¿correcto? Me imagino, porque el expediente fiscal no lo tenemos todavía y son más de 500 páginas. Pero ¿Qué cosa es lo que estaba diciendo usted que hizo y dijo el señor Castro? Bueno, él vino a mi casa. ¿Y con quién vino? Con Luis Fabre, el asesor electoral de Ollanta, a ofrecer sus servicios. ¿Y quién lo trajo? Fue José Miguel Castro. Por eso estuvo en mi casa el señor Castro. No estuvo para hablar de rutas de Lima, que además es un proyecto que se hizo en el 2013, 2014. Yo había dejado de ser ministro 9 años antes. Ahora, Castro en ese momento estaba más bien, y también Fabre con Susana Villarán, ¿no? Sí. Y vinieron y les pedimos cuánto costaría esto. 8 millones de dólares. Muchas gracias, apreciamos su visita, pero toda mi campaña fue una fracción de eso. Simplemente no teníamos la plata, ni tampoco debo decir el deseo de usar esa asesoría. Pero en fin, eso es un tema adjetivo. Aquí lo principal es que se ha hecho un trabajo real y que aquí se ponen además cosas que nada tienen que ver. Por ejemplo, The Rohatyn Group en Nueva York es una prestigiosísima empresa de gestión de fondos. Yo he sido socio de eso casi 10 años. Me han pagado un sueldo, les he manejado un fondo, lo levanté yo. Estaban inversionistas de primer nivel. O sea, poner Rohatyn Group como lavado de dinero es demencial, es absolutamente tenemos demencial. Que ir a una pausa, después de la cual quisiéramos que nos explique el punto que es el tema clave para la Fiscalía. Me parece que si usted tuvo o no ingresos a partir de su empresa, Westfield Capital, mientras era funcionario público. Quisiera que nos conteste a ese punto, después de una breve pausa que le ruego que nos acompañe a estar juntos durante ella, por favor. Conversando con el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
que es objeto de una acusación de la Fiscalía de la Nación que se ha ido explicitando durante los últimos días. Él ha venido acá para explicar su punto de vista, ya ha comenzado diciendo que es particularmente indignante que se haya asociado en la acusación a dos de sus colaboradores privados, un chofer y una secretaria. Por otra parte, dijo que se han mezclado los ingresos financieros que él obtuvo por su trabajo fuera del Perú durante periodos en que no era funcionario público, con otros ingresos. Y por eso le pregunté al final de nuestra primera parte si es verdad que durante el tiempo en que él se desempeñaba como funcionario público tuvo ingresos a partir de su empresa Westfield Capital, gerenciada por su socio, como lo ha llamado, Gerardo Sepúlveda. Y la respuesta a esa pregunta es que el señor Sepúlveda legítimamente usó la empresa para firmar un contrato de asesoría en el cual estaba él y el banco de crédito, y se hizo reembolsar sus gastos de viajes a través de Westfield. Yo era ministro, no recibí nada de eso. El trabajo que hice ahí lo hice en el año 2007, después de haber salido del ministerio, y ahí sí recibí un pago que ha sido documentado y explicado. Esa es la situación. Ahora, yo quisiera ponernos en el contexto actual. Hay temas, hemos revisado estos temas, estos asuntos en algunas ocasiones anteriores, y aquí hemos defendido, yo lo debo decir en particular, el trabajo de la lucha anticorrupción de la Fiscalía. Sin embargo, pareciera que hubo una premura en la formulación de la acusación, a la luz de los nuevos objetivos que se ha propuesto el fiscal José Domingo Pérez, de tentar suerte como juez de pronto, y la llegada, coincidentemente, del señor Alejandro Toledo al país. Y la pregunta va para el doctor Midolo. Usted ha dicho que esta acusación se ha hecho de manera muy apresurada y que en ese apresuramiento se han cometido una serie de, ¿cómo lo calificamos? De pronto facilismos, irresponsabilidades. ¿Cómo lo calificaría usted y cuáles son los puntos que quisiera aclarar con relación a la acusación que acaba de presentar la Fiscalía? Correcto, Mávila. Mira, en este caso nosotros consideramos que la acusación se ha precipitado. Formalmente la Fiscalía había solicitado que el plazo de esta investigación durara hasta el mes de septiembre de este año, bajo el argumento de que aún le faltaban realizar una serie de diligencias. Por ejemplo, una pericia, declaraciones testimoniales que aún se encuentran pendientes. De una manera abrupta, el fiscal Pérez ha cortado la investigación en el día en el que al señor Pedro Pablo Kuczynski se le vencía el impedimento de salida y en un contexto en el cual se estaban realizando una serie de cuestionamientos a su trabajo como líder del equipo especial del primer despacho de la Fiscalía, en estos casos Lava Jato. Entonces, lo que nosotros consideramos es que la ha precipitado y en el camino ha cometido una serie de abusos y una serie de irregularidades que han sido materia de una audiencia el día de ayer. Nosotros le estamos solicitando al juez de la investigación preparatoria, al doctor Chávez Tamariz, que anule la disposición que ha puesto término a esta investigación. ¿Por qué? Y que respete el plazo original. No, y no solamente eso, sino que se culminen con las diligencias, porque, por ejemplo, nosotros como defensa técnica tenemos el derecho, y eso no es una facultad de la Fiscalía, el código lo establece así, de poder contestar la pericia. La Fiscalía ni siquiera nos da la oportunidad de presentar nuestras observaciones a esa pericia. Simplemente han concluido la investigación. Y en este último término se ha ampliado la investigación y los cargos al señor Pedro Pablo Kuczynski por obras de transportadora de gas del Perú, y señalaba que estaban pendientes una serie de declaraciones del señor Reiján, Nicolás Roatín, Paolo Roca. Simplemente ahora ha desistido de eso y ha cerrado la investigación. Bueno, y le pero durante mucho años. tiempo se ha hecho el reproche que eran muy lentos. Llama la atención que esté reprochando usted ahora que vaya muy rápido. Es cierto que si no se han hecho diligencias importantes, eso es grave y no había justificación para que se cierre precipitadamente, pero hay que ser coherentes. Si se reprochaba que ha durado tantos años la investigación, llama la atención ahora que hay el reproche de que vayan demasiado rápido. Correcto. Bueno, la investigación ha durado casi 6 años. De esos
6 años yo he estado 10 días en la cárcel y después me dieron una orden de prisión que la cambiaron a prisión domiciliaria debido al COVID, ¿no? Y al hecho de que ya en esa época yo tenía 80 años, ahora tengo 5 más, ¿no? Pero aquí lo fundamental es que se atribuyen como ilegales ingresos perfectamente legales de trabajo financiero que se hizo y trabajo absolutamente no relacionado con el Perú. De acuerdo, yo no quiero que nos gane el tiempo, debemos concluir la entrevista en unos minutos sin mencionar las supuestas declaraciones del señor Alejandro Toledo. Es muy importante para nosotros conocer qué es lo que ustedes opinan sobre los trascendidos respecto a lo que habría respondido el señor Toledo acerca de, por ejemplo, una intermediación del señor Pedro Pablo Kuczynski en la presentación de los funcionarios de Odebrecht durante su gobierno. Mire, el expresidente Toledo ha insinuado que yo habría organizado una reunión protocolar, él ha dicho una reunión protocolar entre él y el señor Marcelo Odebrecht, y que esto fue coordinado por el MEF y por la Secretaría General de Palacio, cuyo nombre se había olvidado él. Yo no voy a discutir cosas que pasaron hace 20 años, pero muchas veces ha estado Odebrecht en Palacio sin que yo haya estado, o sea... ¿A eso se refería Elian Karp cuando alguna vez le amenazó y dijo, yo me acuerdo, PPK? La señora Karp ha amenazado a mucha gente. Yo le deseo todo lo mejor en Israel, pero prefiero no hablar de eso. Pedro Pablo Kuczynski, permítame, pese a que quedan unos temas pendientes, regresará eventualmente, hemos comprendido su punto de vista de base sobre esto, aprovechar de su presencia para preguntarle algo que no tiene que ver con el aspecto judicial, que es importante, pues es un hombre político, ha vivido parte de su infancia en Puno, porque su padre era médico allá, y usted presentó un plan para Puno cuando era presidente. Sé sin duda que ha estado siguiendo lo que ha pasado en nuestro país. Bueno, lo he estado craneando el plan, porque en realidad lo que presenté en esa época, la historia ha mostrado que nos hemos quedado muy atrasados en Puno. Yo creo que Puno y Cusco deben tener gas, y el gasoducto que se iba a hacer no pasaba por ahí. Entonces hay que traer el gas que ya está en Quillabamba a la zona no arqueológica de la ciudad del Cusco, que es el este y el sur de la ciudad, y de ahí, siguiendo la vía del ferrocarril, que tiene muy poca pendiente y por consiguiente no necesita mucha compresión ni costos para empujar el gas, llegar a Juliaca. En Juliaca, cuando se hacen los tubos de gas, se van a hacer los tubos de agua, desagüe, y se va a pavimentar las calles, porque una gran parte de las calles de Juliaca son de barro. Y ahí estaríamos mostrando que Lima se preocupa por Cusco y Puno. En vez de estar poco a la deriva, ¿qué hacemos? Hagamos algo. Ellos tienen el gas y lo van a tener en su casa. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, por la respuesta que nos ha dado sobre su situación fiscal, sus opiniones sobre el comportamiento de los fiscales, hemos comprendido todo eso, y gracias también por habernos querido hablar sobre algo que yo sé que para usted es importante, como la situación de la región de Puno, en donde, repito, usted ha vivido como niño. Tengo otros proyectos en la manga para otro programa. Ojalá que se resuelvan. Será pronto, claro que sí. Y podamos hablar sobre política y sobre planes de desarrollo para nuestro país. En todo caso, muchas gracias por haber estado Gracias acá. A ambos por estar acá, doctor Midolo. Preguntas sobre la situación fiscal en la que se halla usted ahora, junto a su abogado Julio Midolo.
Ávila, nos vamos a una pausa y despedimos al expresidente. Así es, muchísimas gracias nuevamente. Son las 9:02. Tenemos que ir a los titulares de la hora, pero regresamos en Ampliación de Noticias a través de RPP.